Tengo, afortunadamente, una afición a la música que raya en delirio. Esa ha sido mi maestra y la que me sostiene y sostendrá joven a los 80 años, pues lejos de disminuir, crece más y más cada día. Nació en San Sebastián, Donostia, el 10 de enero de 1886. Y al día siguiente fue bautizado con el nombre de José Gonzalo. Desde que comienza a figurar en el mundo del arte, todos lo conocen y le llaman con el nombre de Padre Donostia. Tomó nombre de capuchino como José Antonio de San Sebastián, en recuerdo de su padre. José era un niño de talento, muy despejado e inquieto, característica manifiesta de su personalidad durante toda su vida. No tenía paciencia ni para acabar de comer. Antes de iniciarse en el colegio, con 5 o 6 años, le gustaba jugar con 2 palos, haciendo que tocaba el violín. En vista de esta declarada afición, los padres le compraron uno pequeño. Todos los hermanos tenemos nuestra migaja de músicos, aunque a mí parece que me ha tocado mayor ración en el reparto. Sin embargo, yo he sido el más aficionado. Recuerdo que siendo una rata de 8 o 9 años, por tocar el violín quedaba a medio comer y rascaba a todo pasto. Porque advierto a usted que mi primera afición ha sido y es el violín, que como todo lo de música he aprendido solo, excepción hecha de las primeras lecciones que me dio un maestro de San Sebastián. Fueron sus padres don José Antonio Zulaica y doña Felipa Arregui, insignes bienhechores de la orden. José Antonio Zulaica, padre del padre Donostia, se hizo cargo de la empresa de Loidi y Zulaica por invitación de su cuñado José Loidi. Verdaderamente, José Antonio Zulaica fue el auténtico motor de la buena gestión de la empresa y le convertía en financiero importante. Se distinguió la empresa Loidi y Zulaica por sus famosos vinos de misa, muy valorados y comercializados dentro y fuera de España. José Antonio Zulaica fue un bienhechor del convento de Lecaroz. Pedro, su hermano, ingresó un poco antes en el colegio de Lecaroz y pide a su padre que le envíe a su hermano José, con quien estaba muy unido, para estudiar con él. Entra José Gonzalo en el año 1896 como alumno en el colegio de Lecaroz y cursa estudios de bachillerato, vistiendo al terminarlos el hábito capuchino en el noviciado allí establecido. Su hijo Pedro sigue siendo bueno y se porta bien, hasta el punto de que veo con gusto cómo de día en día se consolidan la virtud y perfección, que es lo que más importa. Pepe no es menos piadoso, ni se queda atrás de su hermano mayor, porque a su precocidad y talento une una sencillez, modestia, piedad, aplicación e intachable conducta que encanta.
ambiente intelectual y educativo en Lecaroz. Lecaroz era un colegio muy importante en los tiempos del padre Donostia, de manera que allí vivían religiosos de gran categoría intelectual y con ellos fueron formando muchas personalidades que después salieron a la cultura española y francesa. De manera que Lecaroz en ese aspecto fue cuna de grandes autores. Ya en 1900, con 14 años, manifiesta su firme propósito de entrar en la orden capuchina, para lo cual sus padres, personas muy piadosas, le dan la bendición oficial. Querido hijo, recibí tu carta del 25 del pasado y leo que estás con propósito firme para ingresar en la orden capuchina, de lo cual me alegro muchísimo de tan buenos deseos de recibir a Dios nuestro Señor. También me dices que te mandemos bendición para que el Señor derrame muchas gracias sobre ti, para que seas un hijo fiel en la milicia del ejército de Cristo nuestro Señor, soldado activo para toda la vida en este mundo y luego para gozar eternamente con Él en el cielo, así sea. Bendito y alabado sea el Señor. Con gozo y alegría te damos la bendición para ingresar en la orden capuchina, y el Señor derrame gracias abundantísimas sobre ti, para que perseveres en esos santos deseos, para que con ánimo resuelto abraces la bandera de Cristo, para que seas el último de los hijos de nuestro Padre San Francisco. Tus padres que te quieren de verdad. Deseo que la presente leas con toda humildad de rodillas, para que seas humilde como debe ser todo religioso. Era un capuchino humilde, sencillo y muy trabajador. Al fin, José Gonzalo Zulaika inició el noviciado, tomando el hábito el 19 de marzo de 1902. Y desde 1903 inició sus estudios eclesiásticos de teología. Profeso, continúa allí mismo los estudios eclesiásticos y se ordena presbítero el 19 de diciembre de 1908, y allí desempeña el cargo de profesor hasta el verano de 1918. Celebró su primera misa el 10 de enero de 1909, el mismo día en que cumplía 23 años. Tuvo lugar en la iglesia de San Pedro del Muelle, Donostiarra, a las 9 de la mañana. Iglesia fundada por sus tíos José Loidi y María Zulaika, abierta al culto el 27 de junio de 1896. Un director del antiguo Instituto Español de Musicología definió al padre Donostia como un músico vasco religioso, y efectivamente estos tres ejes son los principales en su vida. Para entender la labor del padre Donostia nos tenemos que poner en la situación de su tiempo, que estamos en torno a 1900. El padre Donostia nace en 1886, con lo cual es a partir de inicios del siglo XX cuando empieza su labor. Estamos en una época de cambios en su entorno cultural, el entorno cultural vasco y español, un entorno que, como siempre pasa, los cambios a ciertos sectores de la cultura y de la religión, en este caso también, pues eran un tanto reacios a hacer esos cambios.
Cuando el padre Donostia se está formando musicalmente a principios del siglo XX, la Iglesia Católica experimenta una verdadera revolución musical con la reforma musical llevada a cabo por el Papa Pío X, gracias a su motu proprio de 1903, Tra le sollecitudini, donde pone en valor el canto gregoriano medieval y la polifonía clásica del siglo XVI. Dentro de la figura del padre Donostia, como representación de un movimiento más universal, motu proprio tra le sollecitudini de Pío X, como representación de esta tendencia musical que aboga por una dignificación de la música y en principio volviendo al siglo XVI y a la maravillosa época del Renacimiento que hemos dicho de Tomás Luis de Victoria, por citar un autor. En unas conferencias en San Sebastián de 1913, traba amistad con el impulsor más importante de la reforma musical en España, el padre Nemesio Otaño. Este famoso compositor jesuita, en una carta de recomendación, presenta al padre Donostia a su propio maestro, Felipe Pedrell, que es el gran renovador de la música sacra y popular del momento. Realmente este joven capuchino es un vidente, es de los que usted llama adivinadores. Olfatea la música a muchas leguas de distancia y es además de los que saben leer por dentro. Su temperamento exquisito, sensibilísimo a toda belleza, le hace apto para grandes empresas artísticas. Este momento encontró cierta resistencia en algunas catedrales, en Europa, etc. Pero se va imponiendo poco a poco y las figuras que van a llevar esta manera de hacer la música y de introducir la música del motu proprio son Felipe Pedrell, en Cataluña el padre Otaño Nemesio, que fue director del Conservatorio de Madrid, otros autores, y ya directamente relacionado con el padre Otaño sería el padre Donostia. Y en esta época hay una personalidad que es clave en la música de toda España, que es Felipe Pedrell. Felipe Pedrell, lo que él quería por una parte era, frente a la musicología, por ejemplo, europea, que pretendía que España después del Renacimiento prácticamente había sido un erial, un desierto en la cultura, él pretendía demostrar que eso era falso, y eso lo hizo a través de todos sus trabajos musicológicos, de la búsqueda y de la recuperación de todo lo que era la música de los, no solo de los grandes polifonistas, entre ellos Tomás Luis de Victoria, otros polifonistas, sino también de la música del barroco, de la música profana, de los vihuelistas, etcétera, etcétera, para demostrar que es que la continuidad de la cultura en España era un hecho desde el Renacimiento. Y con ello quería poner en marcha además un regeneracionismo de la cultura en España y fundamentalmente de la cultura religiosa y de la música religiosa. Ello entronca de alguna manera también con el motu proprio de Pío X a comienzos del siglo XX, con lo cual es en este entorno en el que el padre Donostia coincide plenamente con esas orientaciones que establece Felipe Pedrell, y de hecho el padre Donostia prácticamente le sigue a Pedrell en sus principales logros. Entonces el padre Donostia, como digo, actúa en esas líneas que de alguna manera marca Felipe Pedrell, la investigación de la historia, la musicología, la investigación del folclore, de la etnomusicología en la recogida de canciones. El cancionero del padre Donostia es un inmenso legado que nos ha dejado. La música religiosa y la composición, no solamente de música religiosa, también ahí está todos sus preludios vascos, ahí está todo su legado de voz y piano, etcétera, etcétera. Y la música religiosa, como digo, la musicología y la etnomusicología. Y además, el padre Donostia demanda de su nuevo maestro, con el que se ve al unísono en ideas musicales, más formación en el estilo musical nacionalista que Pedrell practica y enseña a sus alumnos como Albéniz, Granados, Falla,
Rosa Ascot, Robert Gerard. Porque su lírica nacionalizada y alguna otra cosa que he leído me dicen que usted y yo estamos al unísono. Falla decía que él había aprendido a hacer música andaluza no en Andalucía sino en París. Coincide con Debussy, con Ravel, amigo de Donostia también, en cuanto que estos le enseñan no a hacer lo que se ha hecho siempre, coger una melodía y armonizarlo a 4 voces, no, ya por estética, por definición, la estética del impresionismo no define, no tiene líneas claras, no afirma, sugiere. Bueno, pues esto mismo no tiene una melodía propia andaluza Falla, sino sí que al final tú lo escuchas y dices, esto es andaluz. O sea, da la esencia, sugiere, sin coger una melodía directamente y armonizarla. Esto mismo representa Donostia dentro del mundo nuestro. O sea, sugiere, y muchas veces, también otras veces, armoniza como otro cualquiera a 4 voces y cantan los coros, pero otras veces es mucho más sutil su música, su mensaje, un poco relacionado con el impresionismo francés. París es la meta soñada, y lo consigue el 20 de enero de 1920. Trabó fraternal amistad con el pianista Ricardo Viñas, que era profesor de piano en la capital francesa. Viñes le introdujo en la vida musical más importante de Europa en aquel momento. Le presentó a Francis Poulenc, Federico Montpu, Joaquín Nin, Joaquín Rodrigo, pero el encuentro que más le marcó en su formación fue el de Maurice Ravel. Ravel pone en marcha la maquinaria para ayudar a este nuevo músico y que le meta de lleno en la armonía, contrapunto, fuga e instrumentación. Mon cher Cols, querido Cols, un compatriota mío, porque ha de saber usted que los vascos tenemos 2 patrias, la B. Donostia de San Sebastián me ha visitado para darme a conocer sus obras y pedirme consejo. Temía el pronto hallarme con una música demasiado monástica, puesto que él ha vivido hasta ahora en un convento. Pero he tenido la agradable sorpresa de descubrir en él una sensibilidad musical delicadísima, a la que solo falta cultivarla. A mí me resulta imposible encargarme de esa tarea, no pudiendo yo mismo trabajar sino con intermitencias, pero he pensado en usted. Eugene Coles le enseñó todo y además el padre Donostia se impregnó de lleno del impresionismo francés del momento y a partir de ahora su música de corte nacionalista y popular y su música sacra pasarán por el filtro del impresionismo musical y poético. Estas enseñanzas que él recibió en París, él cambió completamente de mentalidad de músico. Se hizo mucho más afrancesado. La influencia sobre todo que tenía el padre de Donostia por cercanía era Francia, era muy amigo de Ravel y siempre que Ravel venía a su casa de Cibourg, venía a visitar al padre de Donostia. Igual que también tenía una relación muy estrecha también con Joaquín Larregla, que vivía concretamente en Sant Esteban. Y una persona muy importante, creo que también en lo que era en la vida musical de la zona, era Emiliana de Zubeldía, una compositora que en los años en que estamos hablando, pues una mujer compositora era muy difícil que tuviera una salida, digámoslo, a un nivel que también vivió en París con la época del padre Donostia, y las amistades también que se formaron en París. Era una ciudad mucho más abierta quizás a lo mejor que lo que podría ser aquí, y se creó un mundo, digamos en Le Caroz, que era donde tenían las reuniones, digamos una corriente musical importante en aquella época, ¿no?
En las primeras enseñanzas del noviciado del padre Donostia en Lecaroz, él, junto con otros 2 condiscípulos, empieza a experimentar el nuevo aire abierto musical al lado de su primer maestro, Ismael Echarraza. Qué poco tiempo tuve yo para hablar con mi tío, y seguro que hubiéramos sido unos grandes amigos. Pero sin embargo, trabajando en lo suyo, le conocí. Qué gran persona. Así lo decían todos los que tenían relación con él. Don Gregorio Marañón en una carta escribía eso, que tenía un saber ser elegante y sencillo que atraía a todo el que conversaba con él. Qué bonito. Su expresión y su alegría. Tenía una cosa, una categoría. Y puesto a hablar, es que derrochaba alegría, bondad, pero sobre todo mucha alegría. Tenía un sentido del humor fantástico. En carta de 16 de enero de 1915, el padre Donostia se decide a presentarse a Pedrell, el padre de la música nacionalista en España. El padre Donostia entró en contacto con el círculo de Pedrell, especialmente con las alumnas de piano de Granados que estaban alrededor de Pedrell, y con la musicóloga y feminista de la época, doña Carmen Carr. Ellas eran Conchita Badía, Rosa Ascot, María Carratalá, Pepita Virella, Paulina Marcel. Sus amigos de Barcelona le interpretaban las obras recién compuestas. Pero, ¿cuál es la mejor lección que el padre Donostia recibe de Felipe Pedrell? El verdadero fondo de su nacionalismo viene de la esencia del romanticismo musical, que es hacer del amor a la patria amor a la obra de arte, es decir, poner el amor patrio en un altar artístico y musical. De allí de Barcelona, posteriormente, gracias a mi amigo Pedro Espinosa, que me lo presentó en Madrid, ya lo conocía a Monpou, músico. Al padre Donostia le llamaban el Monpou vasco, porque los dos tenían en su música mucha analogía entre los dos, por eso le llamaban el Monpou vasco. Fui a visitarle y se quedó impresionado de la obra del padre Donostia. ¿Cuál es el legado del padre Donostia? Pues en eso yo también diría que es muy cercano, muy paralelo al legado, digamos, de Felipe Pedrell. En el caso de Felipe Pedrell tuvo fuertes oposiciones en España, pero Felipe Pedrell tuvo alumnos tanto en Barcelona como en Madrid. Esos alumnos, y principalmente los alumnos, los mejores músicos, estoy hablando de un Falla, nada menos, estoy hablando de un Albéniz, de un Granados, de tantos músicos, o de un padre Donostia en el País Vasco, son los que a través de esos alumnos se desarrolla la música. En el caso del padre Donostia, además, el padre Donostia ejerce durante la primera mitad del siglo XX una inmensa labor en torno a la música y a los músicos en el País Vasco. Es un gran ascendiente para el resto de los músicos vascos, con lo cual las orientaciones estéticas del padre Donostia, que era muy abierto en cuanto al desarrollo de la música y a las nuevas músicas. Es curioso, por ejemplo, que el padre Donostia, a modo de detalle, compone una obra para 4 ondas Martenot, cuando las ondas Martenot prácticamente estaban recién descubiertas. Era un músico enormemente abierto, sin por ello dejar esa relación con la tradición del pueblo, a través de las canciones populares, con la tradición religiosa, a través de la polifonía renacentista o del barroco, y a través también, sobre todo, del gregoriano. En la época en la que fueron compuestos, coincidió con una corriente muy importante que era el impresionismo. Todo esto ha tenido una influencia, aparte del folclore vasco, que el padre Donostia recogió en todos sus viajes que organizó
a través de todo lo que eran las zonas vascófonas. Para mí creo que lo más importante era la calidad sonora de estos preludios, en los cuales la técnica de la escuela francesa tuvo mucha influencia en el padre Donostia. Y esa calidad sonora, en términos pianísticos, se reduce a buscar unas dinámicas sonoras que van desde 4 P's, 3 P's, piano, pianissimo, mezzo forte, mezzo piano, forte, fortissimo. Y el padre Donostia creo que utilizó, o supo utilizar, mejor dicho, muy bien lo que él quería en cada preludio en referente a las dinámicas. Quizás la complejidad de estas obras, que son pequeñas piezas, pero que es un compendio maravilloso y espectacular, y quizás una de las obras más importantes de la música vasca, es la complejidad que tiene mecánicamente, porque utiliza mucho una serie de saltos y unas distancias que a veces con los dedos no se pueden hacer, tendrían que ser muchas veces acompañadas con el pedal. Destacaría el trabajo del pedal porque el padre Donostia para mí fue un gran conocedor de las armonías y crea unos mundos armónicos que son impresionantes, recreando la mezcla de lo que es la escuela francesa del impresionismo que él aprendió junto con lo que, digamos, podría ser una tradición nacionalista vasca. Y referente a eso, creo que es una de las obras complejas de la música y creo que está poco interpretada. Quizás el más conocido de todos sea Ogni Sed, en castellano significa dolor, y quizás sea una de las obras que más se ha versionado. Se ha hecho en versiones de violín, piano, flauta y piano, se ha hecho para voz y piano. Quizás sea uno de los preludios que sean de los más conocidos y que refleje quizás ese espíritu del padre Donostia en su música, por lo menos para piano, de la sencillez de que con 2 líneas melódicas se pueden hacer maravillas, ¿no? Como mis ideas artísticas giran alrededor del nacionalismo y de colaborar, en cuanto lo permitan mis escasas facultades, al levantamiento de este edificio musical vasco, he procurado beber en esa fuente. De ahí viene la publicación de mis preludios vascos para piano, de los que han aparecido 2 cuadernos y el tercero aparecerá en breve. Un piano también. ¿Qué piano quieres? De la marca Erar. Pues venga, que te traigan de París. Ala, el piano a su estudio, para él poder componer y tocar, etcétera. O sea, el abuelo era una persona pues, que por los capuchinos era muy religioso y sobre todo, pues vamos, los capuchinos le pedían, también los jesuitas, pero no, más bien eran franciscanos. Esta es la labor, esta es la difusión que hace el padre Donostia en el País Vasco y que provoca un gran engrandecimiento de la música y de la situación de los músicos en el País Vasco. Gracias al padre Donostia tenemos una pléyade de compositores en la primera mitad del siglo XX, una pléyade de organistas. El padre Donostia era un gran organista y un apoyo a la nueva creación que sin su labor y la labor de precedentes suyos como el de Felipe Pedrell no hubiese sido posible. Porque, por ejemplo, asunto padre Donostia, he salvado una parte de la cultura vasca que eso se hubiera perdido, porque la gran labor del padre Donostia hay que tener en cuenta todo lo que tocaba, que no era solamente el piano, no digo lo que tocaba de instrumentos, porque tocaba el violín mejor que nadie y el órgano y etcétera. No solamente eso, es que además iba investigación de esto y lo otro, folclore, cancionero, en fin, todo. ¿Qué composiciones? Me pregunta la gente, ¿quién es este compositor, no? Porque la música le suena a música francesa, digamos de principio de siglo, impresionista, pero con esos matices o toques, digamos de un nacionalismo vasco, digamos de un folclore vasco, de melodías que son a veces muy pegadizas, a veces son muy rompedoras para la época, y yo siempre les digo, pues es el padre Donostia, un compositor vasco. El padre Donostia bebe en fuentes sin enseñanzas directas, pues en 1909 se traslada a Burgos
y entra en contacto con el centro más importante gregoriano de España, la Abadía de Silos, donde practicó el gregoriano con el padre Casiano Rojo. El padre Donostia, él es capuchino, franciscano, es el ideal de San Francisco, él lo lleva a las cosas pequeñas y eso en su música es absolutamente importante, en el sentido de que el padre Donostia no es un compositor de obras de gran desarrollo, sino es un compositor poverello, de las cosas pequeñas. Es un compositor que se funda en la tradición fundamentalmente musical vasca, pero tiene otro pie en la música religiosa muy importante, que es el gregoriano. Continuó su profundización en el gregoriano en 1915 en la Abadía de Besalú, Girona, pero la influencia más profunda vino por los años 20 en sus visitas a la Abadía de Solesmes, cerca de París, en el centro de gregoriano más importante del mundo, donde trabó amistad con el especialista más influyente, el abad Dom Moqueret. Gracias a Moqueret, llega a una conclusión paradójica pero importante. Las teorías gregorianas de Solesmes me han hecho comprender algunas características de la canción popular, y la canción popular, a su vez, me ha hecho comprender mejor las teorías gregorianas de Solesmes. El gregoriano es otro de los ejes que el regeneracionismo de finales del XIX, fundamentalmente a través de Solesmes, intenta hacer un cambio, y de hecho hace un gran cambio en todo el siglo XX, no solamente en la recuperación de la historia del gregoriano, sino en basar el desarrollo de la música religiosa del momento en el gregoriano. Esto tuvo sus problemas en España porque había opositores a la línea de Solesmes, pero finalmente triunfó la línea de Solesmes, gracias en parte a trabajos como el del padre Donostia, cuya obra religiosa, la obra musical del padre Donostia, en gran parte está basada en el gregoriano, y tenemos un ejemplo magnífico que es la misa de Requiem, por ejemplo. Y entonces mi abuelo a los negocios, pero eso sí, de una calidad humana, que claro, este señor, como tenía, pues hacía falta los capuchinos que tenían que fundar en San Sebastián, regalito todo el solar, y a construir la iglesia, que todavía existe, en ese sentido. En Lecaros le dijo a su hijo: ¿qué necesitas para lo que estás tú haciendo de música? Pues aquí no tenemos órgano, escoge el mejor. Y le mandó a París, llegó a París, a la casa Cabalicol, trajeron el órgano, el montador vino a Lecaros, el padre Jorge presente, se acordaba cómo había montado el órgano. Las obras que citas están escritas originariamente en francés. Por tanto, a él le iba muy bien el francés para su inspiración. En los milagros de Santa Cecilia, la vida de San Francisco, todo era francés y francés puro, de manera que ahí es donde él se esmeró mucho para tratar de hacer la mejor música que podía. Luego hizo una amistad tremenda el tío con el famoso Henri Guéon, el gran poeta, escritor de obras religiosas. Y este señor, cuando le conoció en París al padre Donostia, le dijo: oiga, padre, yo tengo una obra escrita sobre la vida profunda de San Francisco de Asís. ¿Me podría usted poner música? Pues sí. Y hizo una especie de ópera impresionante y se estrenó en la ópera, Teatro de la Ópera de París. La obra de Santa Cecilia, Milagros de Santa Cecilia, otra obra de ponerse la piel de gallina cuando se oye. Es solo para voces blancas, solo, y acompañado de un instrumento, el corno inglés. No hay otra.
Siempre que la salud continúe siendo buena, la mejor edad del hombre es la vejez, comentó el padre Donostia cuando se iba acercando a la ancianidad. Pero la muerte llamó a su puerta y su amigo, el doctor Gregorio Marañón, le sentenció que solo le quedaban 3 meses de vida. Ante Dios las alforjas estaban repletas de obras y franciscana dedicación. Ante los hombres eran muchas y enormes las maletas para tan largo viaje, pues dejó todo un archivo con sus obras y su legado, que esperaban ansiosamente permanecer de alguna forma en el tiempo. Y es que el año 56 le dice don Gregorio Marañón, el médico, que tenía algo que duraría 3 meses. Parte de la familia, siendo optimista, pensó que 3 meses para curarse, pero no, el padre Jorge, gran amigo suyo, que estaba muy con él y le conocía mucho, fue donde Marañón y le dijo: doctor, en la familia se dice que tiene 3 meses ya para curarse. Yo no lo veo así. ¿Qué me dice usted? Me dijo: tiene usted razón, padre Jorge. El padre Donostia le quedan solamente 3 meses de vida por el tumor cerebral. Y así fue. Entonces lo dejaron al tío allí en Oquendo, en San Sebastián, en el convento, para que la familia tuviéramos más facilidad en ir a verle. Pero ya el último mes lo trasladaron a Lecaro para morir. Y bueno, mi padre, viudo, nosotros ya estamos ya mayorcitos, cada uno con sus ocupaciones, y mi padre se trasladó a vivir al convento de Lecaroz para estar a lo de su hermano hasta el final. El padre superior del convento le dijo al padre Jorge que se ocupara de mi padre. Tú te vas a ocupar, le dijo, de Antonio Zulaika, sales con él a pasear por la huerta, por todas las partes, le acompañas, y mi padre estuvo feliz en el convento, feliz, cerca de su hermano hasta el final. El último día ya nos avisaron, fui con mis hermanos, fuimos allí toda la familia a Lecaroz, y que había dicho don Gregorio Marañón que no duraría ya más que hasta el principio de la noche. Así que nos despedimos del tío, y yo sola, paseando por el pasillo donde estaban las celdas, las de mi tío y también, claro, las de los otros padres, hubo una celda que tenía había una habitación que tenía la puerta abierta. Y claro, como es normal, se mira. Y al mirar vi dentro que había un padre mirándome, me hizo una señal de que entrara en la celda. Yo no sé lo que pasó, pero con 19 años y con un señor que ya tenía muchos más, y un sabio como era, nos pusimos a hablar y pasaron 2 horas. Increíble. Ese fue el comienzo, la forma en que le conocí al padre Jorge de Rizo. El padre Jorge aparece por la casa, en San Sebastián, por nuestra casa. ¿Tú podrías ayudarme? Y digo, sí, tan seguro que el padre Jorge me aceptó. Muere él y se canta su fantástica misa de Requiem en Lecaroz. Dirige el coro Juanito Eraso, que tenía el coro de Elizondo, un coro importante, y toca el órgano Javier Bello Portu, director de orquesta, y yo soy seminarista que le pasa las páginas y registra, le ayuda a registrar para el funeral del padre Donostia. Para mí, esa misa de Requiem sugiere, y es que le encuentro que exactamente lo que están haciendo Fauré, luego Duruflé, los franceses, se basan en el gregoriano y dan un mensaje de la música religiosa mucho más sutil que esa música de Verdi, de Berlioz, con 40 trompetas, trombones y tal, que son como para resucitar a un muerto y sordo además. No, es mucho más sutil, mucho más elegante la música del siglo XX sobre el Requiem de los franceses. Bueno, pues esto mismo en 1715 existe en esta catedral en concreto, que los autores Miguel Valls, etcétera, toman el gregoriano y nos dan un mensaje insistiendo en la idea, no en el dies irae, que es un añadido tremendista de la Edad Media, sino los textos originales, que los cristianos primeros hablan de luz, de paz, región de descanso, etcétera.
El padre Donostia no solo cultivó la música, sino también la amistad. Su mejor amigo y fiel condiscípulo, el padre Jorge de Riezu, comprendió en lo profundo ese buen deseo del padre Donostia de que su obra permaneciera en el tiempo. El padre Jorge se marcó una meta: si el archivo que le legó el padre Donostia no se ordena y transcribe, si no se editan sus obras, si no se difunde todo lo que escribió y compuso, todo trabajo fue en vano. Este archivo del padre Donostia comenzó su organización propiamente con el mismo padre Donostia, porque él se dio cuenta de la importancia que tenía el material musical que él tenía y que él producía, su correspondencia, etcétera, etcétera. Cuando muere el padre Donostia en 1956, se encarga de toda su obra, de su legado y por tanto también del archivo, el padre Jorge de Riezu, que para el conocimiento del padre Donostia tiene una importancia del todo especialísima, porque durante 36 años se dedicó a catalogar y a reorganizar la obra del padre Donostia y a publicarla. En realidad publicó de 1960 a 1980 12 volúmenes de la música del padre Donosti, y del 1983 a 1994 sus obras completas en 10 volúmenes, es decir que publicó en realidad 22 volúmenes con las obras musicales y las obras completas, correspondencia, todo el folclore, todas las canciones y folclore vasco, partituras, conferencias, etcétera, del padre Donosti. Y este archivo estaba evidentemente en el colegio de Lecaroz. Cuando los capuchinos deciden vender el colegio de Lecaroz, porque ya ellos no podían hacerse cargo de una obra cultural y religiosa de aquella magnitud, se procede a trasladar el archivo del padre Donostia y su biblioteca al convento de Extramuros de Pamplona. Durante el año 2015 se ha procedido a catalogar el archivo del padre Donosti. La documentación que nos hemos encontrado, lo más destacable así generalmente, pues, son sus diarios personales, con sus apuntes, con los apuntes de lo que hacía, de lo que visitaba, de la gente con la que tenía contacto cada día, toda la correspondencia que le llegaba, que por ejemplo con Gregorio Marañón, con otros religiosos. Dos personas se ponen manos a la obra en la edición y difusión de la obra del insigne capuchino, el padre Jorge de Riezu y Teresa Zulaica, sobrina del músico. Difícil es el reto material y económico para editar y hacer públicas las obras del padre Donostia, pero más difícil y sacrificado por aquellos tiempos era hacer valer la aportación musical y musicológica del capuchino. Se consiguió a base de mucho esfuerzo. El pianista Spinoza contribuyó también a incorporar al padre Donostia en el repertorio mundial. Todo esto lo conocemos gracias a labores de personas que han estado muy cerca del padre Donostia, el padre Jorge de Riezu, y ayudado por María Teresa Zulaica. Gracias a ellos hemos podido mantener, recuperar en muchos casos y desarrollar y difundir toda la obra del padre Donostia. Con un gran maestro que era Pedro Spinoza, porque él tuvo la suerte de poder conocer al padre Jorge de Riezu, que a su vez había hecho toda la obra del padre Donostia, y a Teresa Zulaica, que es la sobrina del padre Donostia. Y el padre Jorge cada vez me pedía a mí algo más. En estos 60 años he hecho de todo. Lo mismo, tuve que copiar, transcribir música, transcribir las conferencias a máquina, transcribir la música a mano, porque no teníamos ni dinero para pagar a nadie,
ni nada. Así que, trabajando, llegamos ya a empezar a publicar las obras musicales. Las obras musicales hay que pensar que no teníamos dinero ni para el papel. Entonces empecé a hacer gestiones en una papelera. Bueno, es una historia un poco, francamente, pesada para los demás. Para mí divertidísima, porque ahora recordando los momentos que pasamos duros, pues es una felicidad verlo plasmado ya en 12 volúmenes de música fantásticos, con toda la obra del tío. Y después ya seguimos con la obra literaria, otros, de momento han salido 9, incluido el último, El Cancionero, de 4 volúmenes. Y ahora nos queda la parte ya de folclore, que le llaman. Menos mal que murió con 97 y la cabeza fantástica. Y no sabe nadie bien todo lo que el padre trabajó hasta el final. Pero yo lo tengo aquí, porque lo he grabado todas las veces que iba yo allí a la enfermería para que nos revisara toda la parte de Cancionero que íbamos haciéndolo entre Juan Mari Beltrán y yo, un profesor del conservatorio, que lo tuve que coger ya para rematar el Cancionero. Cuando íbamos allí, inmediatamente le distraíamos y le poníamos cassette, para que ya quedara todo grabado, porque a mí me dijeron que no era verdad que el padre Jorge había trabajado en el Cancionero hasta el final, y les dije que sí, y consta. El Cancionero, por supuesto, pero además alguna otra obra que el padre Donostia la había dejado casi sin terminar. El padre Jorge la recogió y la estuvo poniendo en orden para poder dar a conocerla. El padre Jorge era un sabio, pero con esa humildad, que el que no le conocía, es que era imposible que llegaran a saber cómo era el padre Jorge. Y yo sí, porque la vida me ha dado esa oportunidad. Qué gran persona, qué humildad, qué humildad. Y así fuimos haciendo poco a poco el camino, la capacidad de trabajo y sabiduría del padre Jorge. Eso no se encuentra así como así. Yo diría, claro, por supuesto su sabiduría, eso sí, pero no. Yo creo que más importante todavía la humildad. Yo me quedaba asustada lo que aguantaba el padre Jorge de Riezo. Y yo destacaría sobre todo la gran labor que hizo Pedro como pianista y como pedagogo en querer transmitirnos esta filosofía o concepto de lo que el padre Donostia quería de sacar de sus preludios vascos. Para mí Pedro ha sido un factor muy importante para todos, sobre todo también para el padre Jorge, y luego un fan del padre Donostia. Y luego ya le traté mucho, él me llamaba su amiga entrañable. Y con Pedro Espinosa no voy a contar más porque ha sido una persona buenísimo, profesor, justo, honesto. Ha sido una persona humanamente como pocos. Yo recalcaría, no sé, el adjetivo quizás podría ser el tesón que ha tenido Tere durante tantos años, tantas trabas que ha tenido, tanto económicas, digamos, políticas, sociales, a sacar la obra de su tío, ¿no? Y yo creo que la palabra que la definiría sería tesón. Pero la suerte del padre Donostia, además de la venerable barba capuchina del padre Riezu, nos ofrece también la cara femenina de doña Teresa Zulaika de Zaragüeta, colaboradora eficiente y brazo ejecutor en todo lo que concierne a la difusión de la obra de nuestro músico y a la organización de su homenaje. A lo largo de este audiovisual nos hemos podido acercar a la historia de un gran músico, de un gran humanista y de una gran persona. El padre Donostia, a través de su ejemplo de vida, a través de su genialidad musical, a través de sus creaciones artísticas, ha regalado a la humanidad arte, ejemplo y valores que forman parte del legado cultural, del patrimonio cultural que enriquece a una sociedad. La Fundación Digital Bible tiene entre sus objetivos principales, fundamentales, el de recuperar, promover y difundir
la vida, la obra y el legado de personas como el padre Donostia, que se constituyen en modelo de arte, de ejemplo y de valores para una sociedad. Y como hemos podido comprobar a lo largo de estas páginas audiovisuales, en este estatus el padre Donostia ocupa un lugar muy relevante. Con personas como el padre Donostia, con personas modélicas, vamos intentando construir poco a poco esta sección que se denomina Humanistas de la Ibaibel, para hacerlas presentes en la sociedad actual, que es una sociedad dominada por la tecnología y por el audiovisual. Y de esta forma, recogiendo el saber ser, el saber hacer y el saber vivir de estas personas, puedan presentarse a las generaciones presentes y futuras para ayudar a construir una sociedad nueva. ¿Qué vamos a decir el padre Jorge? Que hace falta el monumental o del de mi tío. Pero no, y nadie le ha hecho nada, nadie se ha acordado. Pero yo sí me acordé un día, hace unos años, que dije, aquí esto se va a acabar y yo voy a morir tranquila. Y organicé un concierto a 2 pianos en el Aquarium, que me cedieron en el auditorio. Y ahí puse yo 3 grandes fotografías del padre Donostia, la primera, segunda del padre Jorge y tercera de Pedro Espinosa. Y la conferencia mía consistió en que aquí está el autor, aquí está el que ha ejecutado y se ha salvado la obra del autor, y aquí está el que ha propagado por el mundo dando conciertos del autor, Pedro Espinosa,